Hola amigos del Idiomotor, bueno el día de hoy vamos a ver cómo se cambia la batería del transmisor o la batería de la llave del carro de todos los Mazda Skyactiv. Aplica para los Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, X3, X5, etcétera. Es muy sencillo pero pues que nos puede servir. Si nos fijamos aquí hay una pequeña palanquita, ¿sí? Con ella lo que hacemos es hacia abajo la empujamos y jalamos. En la parte posterior podemos encontrar la llave, que esta llave principalmente es como para una emergencia, cuando necesitemos abrir el carro, ¿sí? Y la batería del transmisor esté tan desgastada que ya no ni siquiera nos lo abra, pues con esta llave en la puerta del conductor la ingresamos y podemos pues perfectamente abrir el carro como un carro normal, como unos carros un poco más antiguos. Aquí pues yo uso estos destornilladores pequeñitos para intentar no dañar aquí las piecitas o la llave. Entonces lo que yo hago es que lo protejo, ¿sí? Y con un poquito de presión hacia arriba ya ella automáticamente sale, ¿sí? Tener cuidado de no hacerle mucho porque pues es un plástico un poco suave, entonces cualquier exceso de fuerza pues ya se le nota. Aquí si tienen uñas un poco pues gruesas o fuertes, si no pues yo siempre lo hago con un carnet o una tarjeta vieja que no nos sirva. ¿Para qué? Porque eso no nos va a dañar todo el contorno de la llave. Y le hacemos por todas las esquinas. Ya, si se fijan ya está abierto. Con un poquito de fuerza ella sale. Internamente, ¿qué tenemos? Tenemos un protector y ahí está la batería. Si se fijan es una Panasonic CR2025 de 3 voltios. Ella, si se fijan, sale sin ningún tipo de esfuerzo, ¿sí? Cuando la vayan a cambiar, es importante verificar que pues el empaque, que es el que evita de que de pronto se entre agua o algo al transmisor, pues estén en buenas condiciones. Pueden comprar una batería exactamente igual, la marca realmente no importa, lo importante es la referencia CR2025 y que tenga que tener el mismo voltaje, 3 voltios. Cuando vayan a poner la batería nueva, traten de no tocarla con las manos, ¿sí? Sino con un pañito o algo. ¿Por qué? Porque la grasa que tienen los dedos a veces evita que se transmite buena energía. En este caso lo estamos haciendo así. Pues ya vieron que la toqué, pero es solamente esta batería ya está, ya no sirve, ¿sí? Y aquí ya no entra presión, sino simplemente con el empaque lo ponemos, ¿sí? Y si se fijan con presión, un poquito de presión, ella, él entra como a su posición. Listo, ella queda bien sellada y de nuevo armamos. Siempre por la parte de arriba, siempre en orden inverso como lo hicimos. Entonces arriba y un poquito de presión. Y listo. Hay una forma de prender su carro si usted por algún motivo se quedó con la batería de esta llave descargada. Lo que tienes que hacer es que donde esté el botón de encendido, usted acerca la llave como tal lo más que pueda al botón de encendido y presiona el botón de encendido. Con la misma llave pues presiona el botón. Esa es la única opción que puede tener cuando el carro, cuando la batería del transmisor está totalmente desgastada. En dado caso contrario, pues le toca buscar alguien que venda repuestos de batería y usted mismo cambiarla. Realmente la batería no es costosa y es súper fácil de cambiar como ya vieron. Mi recomendación es que estas baterías usualmente duran más o menos 2 años, ¿sí? Si usted tiene una llave de repuesto y no la está usando, no se confíe que esa batería está buena, porque a mí me pasó que pues me confié y la otra batería de la llave de repuesto pues ya estaba agotada.
Entonces yo les recomiendo compren dos baterías y mantienen una de repuesto en su caja, en el mismo carro. Si la tienen guardada para pues, cuando la principal llave o la principal batería de su principal llave pues se desgaste. Listo muchachos, eso es todo, ojalá les sirva pues, cuando tengan que cambiar su batería y nos veremos en una próxima oportunidad.